Y buenas, mi nombre es Cristian Zamudio, procesal penal, y el tema que me tocó es la convencionalidad y su evaluación como parte del bloque constitucional en el proceso penal. Según los juristas, dice que el control de convencionalidad es el mecanismo que ejerce verificar que una ley o reglamento o acto de autoridad del Estado se ajustan a las normas, principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Principalmente el principio de convencionalidad exige la aplicación no solo del derecho interno, sino también de los tratados internacionales. Ello implica que los jueces revisen la convencionalidad, sus decisiones para no violentar los tratados, acuerdos internacionales y la protección de los derechos humanos. Muy bien, para entender un poco el tema, el control convencional es una herramienta que utilizan en determinado caso cuando un abogado quiera defender los derechos de su cliente, ¿verdad? Y en esta crea que utilizando las leyes internacionales apropiadas, pudiendo así tener una mejor defensa, interponiendo así lo que digan los tratados internacionales. El artículo primero de la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos que dice, los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio para toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación de alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otro índole de origen nacional, social, posición o nacimiento de cualquier otro tipo de condición social. Para el efecto, en su artículo 2, para el efecto de convención, toda persona es todo ser humano. Tenemos dos puntos muy importantes en los cuales tenemos que mencionar: el control concentrado y el control difuso. El primero obedece a las facultades inherentes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al resolver casos contenciosos sometidos a su consideración en cuanto al guardián intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este punto tenemos que reconocer que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad?, es la que se encarga de cumplir la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es decir, por ejemplo, si Panamá viola una disposición en la Convención Americana, como por ejemplo el derecho a la defensa, ¿verdad?, y Panamá no se resuelve, se denuncia entonces a la Corte Interamericana, porque ella es la que hace cumplir todo lo que se pactó de esa convención, pues. Bueno, el punto muy importante es el control difuso. El control difuso es donde todos los jueces nacionales deben ejercerlo. Se trata en realidad que un control difuso en convencionalidad, debido a que ejerce todos los jueces nacionales, consiguiente una asimilación de conceptos de derecho de constitucional. ¿Qué implica esto? O sea, que todos los derechos deben conocer más sobre derechos internacionales. O sea, como por ejemplo el derecho laboral debe conocer sobre el OIT, la Organización Internacional del Trabajo. El que es derecho familiar debe conocer sobre el derecho del niño. Y así sucesivamente, pues. Ahí tenemos también el tema, el control difuso en Panamá. Si se aplica o no se aplica en Panamá, según la Constitución, en el artículo 4, la República de Panamá acata las normas del derecho internacional. O sea que, según Panamá haber firmado la Convención de los Estados Americanos en 1948, la ratificación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1978 y haber aceptado la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 1990, estas sentencias internacionales y opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos deben ser cumplidas, y las mismas adquieren carácter definitivo y inapelable. Otro punto muy importante en los cuales tenemos que mencionar son el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. El control de constitucionalidad es el mecanismo jurídico que un Estado tiene previsto para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en su Constitución. Con este procedimiento se revisan las normas que se considere
es contraria a lo dispuesto, pues la constitución debe ser necesario y procede su invalidación. El control convencional, como anteriormente lo mencionamos, el control convencional es un mecanismo que aplica para verificar que una ley, reglamento o acto de autoridad en un Estado se adecua a los principios, normas y obligaciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que es una herramienta pues, que busca el respeto y garantía de los derechos descritos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En el proceso penal, tenemos que un tema muy importante es que los abogados, los operadores de justicia no solo deben mirar la ley para el desarrollo de debate jurídico y discurso de la argumentación de las pretensiones y decisiones judiciales, sino que es imperativo revisar siempre el texto de la Constitución y el ordenamiento internacional y para constatar que el discurso y la argumentación respondan al ejercicio de la tutela de derechos fundamentales en el desarrollo procesal penal. Porque estos temas son muy importantes para la revisión de la Convención de los organismos internacionales y la Comisión de la Corte Interamericana que se viole un derecho humano, pues. Otro punto en los cuales tenemos que ver es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este artículo número 8 hay mención sobre las garantías judicionales, donde dice que toda persona tiene derecho a ser oída, toda inculpada o delito tiene derecho a que se pruebe de su inocencia. El proceso penal debe ser público. O sea, cuando observamos estos artículos anteriores, entendemos que la Convención Americana de los Derechos Humanos dispone dentro de su contenido en materia procesal penal toda disposición o constitución indispensable para resguardar la seguridad en todas las fases, o sea, la víctima o imputado. O sea que bajo estas disposiciones judiciales es precisamente que nuestra legislación panameña debe ser, o debe asegurarse conformar sus normas procesales penales. Y no solo, sino que también debe facultar a los jueces garantía especialmente a ser vigilantes con solicitudes emitidas por fiscales y defensas, que pueden ser en garantías fundamentales para el individuo. Ahora que hemos visto estos artículos de la Convención Americana, podemos compararlo con nuestro Código Procesal del Panamá, en la cual algunos tienen algunos fundamentos y se van guiando por la Convención Americana, en la cual nadie puede ser condenado a una pena, principio del proceso. También tenemos que la prohibición o doble juzgamiento, la inocencia, la prohibición en el proceso, también tenemos libertades personales. Toda persona tiene derecho que se respete sus libertades de seguridad personal. O sea, después de estos artículos en el Código Procesal Penal, comprendemos que sus disposiciones están alineadas a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, demostrando que la convencionalidad está plasmada en normas escritas de carácter obligatorio, de cumplimiento para los estados signatarios, una de las cuales Panamá claramente lo es, existiendo disposiciones que protejan los derechos y garantías del proceso penal. Debe entonces instruirse a los jueces, magistrados que velen por el efectivo y cumplimiento de la misma, principalmente el dispuso dentro de las oficinas encargadas de realizar continuamente la imputación de los juicios. Observando todo esto, podemos
En resumidas cuenta que el control de convencionalidad es lo que obliga a los estados que forman parte del sistema interamericano a adecuar su derecho interno a los principios, lineamientos y estándares fijados en las Cortes Interamericanas a través de sus jurisprudencias y opiniones consultivas. El control de convencionalidad obliga a las autoridades públicas, es decir, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, especialmente al Judicial, a aplicar los precedentes jurisprudenciales y opiniones consultivas fijadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El control de convencionalidad debe convertirse en un mecanismo de uso habitual para todos los agentes del Estado, no solo los jueces, sino también para los servidores y órganos que cumplen las funciones dentro del Estado. Entre más personas apliquen el control convencional, mejores resultados tendrán su consolidación, su unificación y su clarificación. En todo proceso o procedimiento de cualquier naturaleza de jurisdicción es válido, procedente, útil aplicar el control convencional en razón a la defensa, a la protección y a la promoción de derechos humanos. Los abogados que se desempeñan en todos los roles de los jueces, operadores, litigantes o funcionarios en todas las autoridades administrativas deben utilizar el tipo de instituciones jurídicas, dinamizan los sistemas jurídicos internos. No basta que los docentes, investigadores y estudiantes de derecho construyen, sino llevan al código convencional a los juzgados y a las cortes. Entidades para permear, realizar una protección efectiva a los derechos humanos. Bueno, este fue el tema que me tocó y espero que sea de su grado y de su comprensión. Pues. Bueno, gracias.